Bueno, yo soy cristiano, pero soy un cristiano que no me congrego, pero soy una persona que lee la Biblia, que ora, ¿verdad? Que intenta hacer buenas obras, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia, ¿verdad? Y qué tremendo esto, porque aquí es donde nosotros nos preguntamos también como cristianos. ¿Es importante la iglesia del Señor? ¿Es bíblica la iglesia? Amén. Esto es un tema que yo creo que la mayoría de nosotros que hemos tenido familiares o amigos inconversos, tal vez han tocado ese tema y ellos le han salido con eso, diciendo, no, es que yo sí creo en Jesucristo. Yo sí acepté a Jesucristo un día, solo que yo no me congrego porque la iglesia está llena de gente hipócrita, gente que lo que quiere es que yo cumpla sus expectativas, que yo cumpla sus expectativas de cómo vestirme, cómo hablar, cómo vivir mi vida y mi vida es mía, les dicen ellos, ¿verdad? También he tratado con, bueno, y me imagino que ustedes también, con un muchacho, hijo de una familia conocedora, que me hablaba que él veía a Jesús como un maestro que le enseñaba cómo vivir una vida pacífica, cómo amar al otro, ¿verdad? Sin embargo, yo le pregunté, bueno, pero Jesucristo es Dios. Y me dice, es que ve, ahí es donde yo entro en un debate, entro en un problema. Porque cuando ya yo hago a Jesucristo Dios, ahí es donde cuando alguien que no cree en Jesucristo como Dios, ya lo hago como enemigo mío, decía él. Y qué tremendo, porque yo le preguntaba que dónde había él tenido estas ideas y me decía de la Biblia. ¿Y cómo es posible que muchas veces leyendo la Biblia alguien pueda decir, bueno, Jesucristo es un maestro? Jesucristo es alguien que me inspira, pero no haya visto que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, amén, que Jesucristo es la vida y es el único medio de salvación, amén, la Biblia lo dice, por cuanto dice hay un solo Dios, ¿verdad? Hay también un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Entonces, al plantearnos nosotros, ¿es la iglesia una opción para una vida cristiana? Bueno, la primera pregunta que podríamos responder hoy y nos podríamos hacer y podríamos apuntarla es, no, la iglesia no es una opción, la iglesia es fundamental para la vida cristiana. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, vemos cómo existe este debate, ¿verdad? Y esto se debe a que muchas veces en el ser humano, el encontrarse un personaje como personaje, lo digo así, ¿verdad? Pero sabemos que es nuestro Señor, pero con las características de Jesucristo como hombre, amén, se encuentran con una persona que fue amable, que sirvió a los demás, que amó a los demás, que supo defender al débil, entonces inspira. Y entonces hace que la persona tenga algún tipo se me olvida la palabra, pero de cierto cariño, ¿verdad? Con esa personalidad. Pero cuando se le implica a la persona someterse ante el señorío de Jesucristo, es ahí en donde empiezan los problemas. Porque inclusive nosotros como cristianos muchas veces tenemos dificultades para someternos ante el señorío de nuestro Señor. Y venimos y decimos, Señor, perdón, porque muchas veces hemos actuado conforme a los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? O las motivaciones, ¿verdad? Nuestras, y no hemos puesto al Señor en primer lugar como debe ser. Entonces, el tema de la iglesia es muy importante, no es opcional, hermanos. No es opción el decir, no, yo escucho Faro del Caribe en mi casa y esa es mi iglesia. No, el Señor demanda, y lo vimos en la palabra, la iglesia. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? Bueno, la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento más de 100 veces. ¿Tendrá importancia o no en nuestras vidas? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Para aparecer tantas veces es porque es una doctrina, amén, para nosotros. La iglesia aparece en griego como eclesia, con doble K, por si quieren apuntarlo y buscarlo, perdón. Significa una congregación o una asamblea, amén. Por lo tanto, cuando nosotros queremos saber qué es iglesia, nosotros tenemos que, bueno, primero que todo, saber que, que la iglesia
en la Biblia aparece de dos formas. Aparece como una iglesia universal y como una iglesia local. ¿Qué es una iglesia universal? Bueno, la iglesia universal, hermanos, son todas aquellas almas, aquellas personas que a lo largo de la historia, amén, han aceptado al Señor, han sido regenerados por el Espíritu, amén, han sido sellados. Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestros días, muchos seres humanos han sido parte, amén, de la iglesia universal. Pero la Biblia también habla de la iglesia local. Cuando la Biblia se habla de iglesia local, amén, se habla de las iglesias, como lo vemos en la Biblia de Éfeso, de Colosenses, de Filipenses, Tesalonicenses, es decir, iglesias en diferentes puntos, ¿verdad?, geográficos. Las iglesias inicialmente, como anteriormente hemos mencionado, no estaban en un edificio como este, sino que era, ¿verdad?, en casas que se reunían, ¿verdad? Algunos hasta en cuevas para poder reunirse y para poder glorificar al Señor. Dios manda que su pueblo, amén, se reúna, que su pueblo comparta, amén. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando en los Salmos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, el Señor se agrada de una comunión, de una hermandad. Y nosotros por eso nos llamamos unos a otros hermanos o hermanas, porque la intención es que entre nosotros haya una verdadera hermandad. No puede haber entre nosotros ningún egoísmo, ningún odio, ¿verdad? Yo calculo que la mayoría de los que estamos aquí, si un hermano o hermana le pidiera algo o estuviera en una situación, su corazón sería conmovido como buenos hermanos y buenas hermanas, amén. Así también nosotros tenemos que actuar con nuestros hermanos en la fe, con los miembros de la iglesia, amén. Ya más o menos entendemos que es una iglesia universal, ¿verdad? Todos aquellos hermanos y hermanas que a lo largo de la historia, amén, han sido regenerados por medio del Señor Jesucristo, y también aquellos que lo serán, amén, incluyéndonos a nosotros, primeramente el Señor, gloria a Dios. También está la iglesia local, que la iglesia local, y posiblemente sea el enfoque de estas clases, sea posiblemente a lo que es la iglesia local. Una iglesia local se entiende como un grupo, amén, de hermanos o de personas que se reúnen, ¿verdad? Es una asamblea que se reúnen en el nombre de Cristo para ser afirmados y supervisados los unos a los otros. Vea qué tremendo esto. Para ser afirmados y supervisados los unos a los otros en cuanto a la pertenencia de nuestro Señor Jesucristo y de su reino, por medio de la predicación del Evangelio y de las enseñanzas de la palabra. Eso es una iglesia local. Una iglesia en donde las personas se reúnen en el nombre de Cristo. Eso quiere decir en dar un culto, una adoración, amén, a Cristo Jesús. Y en donde haya un motivo de querer afirmarse y de querer supervisarse los unos a los otros. Eso tal vez para ustedes sonará así un poco raro, como eso, que alguien me supervise mi vida cristiana, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero la Biblia es clara y lo dice también en el libro de Timoteo, si no me equivoco, o Tesalonicenses, que dice así el pasaje: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, amén, el corazón se endurezca por el engaño del pecado. Ahí parafraseé un poquito el último versículo, pero hermanos, la Biblia demanda también que nosotros tenemos que supervisarnos, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, se entiende en cuanto a la sabiduría y el amor de Dios. Tenemos que hablarlo en la verdad y en el amor. Esto lo hemos predicado, hermano Pastor lo ha predicado anteriormente, que es por medio de la verdad, de la palabra y del amor. Nadie corrige, ¿verdad?, sin amor, ¿verdad? Nada más que para señalar al hermano,
ni nadie pone palmaditas sobre el pecado del hermano, porque tampoco eso está bien. La idea es que seamos bíblicos, exhortémonos los unos a los otros en amor y en el conocimiento, amén, de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Eso se define como una iglesia local. Sin embargo, cuando hablamos de iglesia, muchas veces en nosotros nos imaginamos otras cosas. Bueno, cuando dijimos asamblea, usualmente la gente suele hablar de un edificio, ¿verdad? Usted suele pasar y dice, voy aquí por la iglesia centroamericana, ¿verdad? Y tal vez no hay ni un solo miembro ahí cerca, pero ¿verdad? Es una manera usualmente de referirnos, hablamos del edificio. Sin embargo, aunque suele ser permitido dentro del lenguaje español, ¿verdad? Porque hablamos de la iglesia por aquello que contiene, ¿verdad? ¿Verdad? Que contiene la iglesia, los miembros, ¿verdad? No podemos definir que la iglesia sea claramente eso, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia no se refiere a un edificio. Cuando decimos que la iglesia, en la palabra griega que significa asamblea, no quiere decir que sean personas cristianas que se reúnen para X o Y motivo. Por ejemplo, que un hermano invite a otro a una carnita asada. No quiere decir que eso sea una iglesia como tal, ¿verdad? O que varios hermanos o hermanas se junten a tomar un café solamente, ¿verdad? No quiere decir que eso sea iglesia, ¿verdad? Tampoco quiere decir que es un club en el cual pertenezco y visito domingo a domingo y en mi mente pago mi membresía, ¿verdad? Con las ofrendas, ¿verdad? No es ninguna de estas cosas, ¿verdad? No podemos tener esa idea. Yo sé que los que estamos aquí son en su mayoría personas maduras que sobreentienden esto, pero sabemos que hay muchas personas afuera que tienen esa idea de verdad de lo que es la iglesia. Otros creen que son un grupo de personas perfectas y por lo tanto a los que ven que no son perfectos los señalan de hipócritas, ¿verdad? Yo he escuchado a varias personas decir, mira, es que la iglesia hay muchos hipócritas. Yo sé que también usted ha sido testigo de comentarios similares, ¿verdad? Pero la verdad es que tampoco la iglesia es un grupo de personas perfectas. Amén, porque ¿quién de aquí puede decir que es perfecto? Aquí día a día venimos, amén, en humillación, buscando la gracia y el socorro de nuestro Señor, amén. Tampoco podemos decir que, bueno, como no somos perfectos, que somos un grupo de personas pecadoras que se han conformado con el pecado, que están ahí en una lucha con su pecado, pero no, la Biblia tampoco señala eso, y eso también hay que señalarlo. La iglesia no es para personas perfectas, es para pecadores, claramente está. Pero también la iglesia tiene que ser una iglesia en donde día a día se predique y se enseñe para crecer en el conocimiento y en la verdad de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, con estos detalles, ¿verdad? Hemos hablado lo que no es una iglesia, ¿verdad? Pero lo que sí es una iglesia son aquellas personas, amén, que son parte de la iglesia local, que tienen como un propósito común el mostrar, ¿verdad? La imagen de Dios. ¿Por qué es importante mostrar la imagen de Dios? Pareciera que es un punto, ¿verdad? Que se señala solamente como para entenderlo, ¿verdad? O para imaginárselo, pero ninguno que no sea iglesia no puede justificar o decir, no, yo soy iglesia, pero no muestro la imagen de Cristo. Todos los que son iglesia, amén, muestran la imagen de Cristo. Ese es un mandato bíblico que ahorita vamos a ver. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque la iglesia es fundamental para el cristiano, pero también es fundamental para el propósito y el plan de Dios. Porque una vez, por medio de Jesucristo, amén, el Señor se manifestó. Pero ahora Él nos ha delegado a nosotros, amén, como vicerregentes de su reino, como embajadores, dice la palabra, amén, para dar testimonio del reino de Dios. La Biblia nos dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas
al reino de su Hijo. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que ser vestidos espiritualmente de vestiduras tales del reino de Dios. Amén. ¿Por qué es importante? Un propósito de la iglesia es saber y en todo momento que tenemos que adorar a nuestro Señor. Como miembros de la iglesia, tenemos que ser una iglesia de adoración. Una iglesia de oración no es cuando decimos Abba Padre o levantamos las manos o cuando cantamos un cántico bonito, amén. La adoración no es como la alabanza. La adoración es una vida constante de adoración. Y la mejor manera de adorar es siendo imitadores de Cristo, amén. La palabra nos enseña que Dios creó, ¿verdad?, el mundo, y cuando lo creó, de todo lo que formó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vea qué tremendo aquí que desde el inicio, el propósito de Dios es que su pueblo, amén, muestre la imagen de Dios. Posteriormente nosotros vemos que después de la creación del hombre, y verdad, se da la caída del hombre por el pecado. Y por lo tanto el hombre ya no es gobernado por Dios, sino que ahora es gobernado por el pecado. Entenderse como un cristiano que muestra la imagen de Dios es como cuando usted, tiene el sol, ¿verdad?, bien despejadito y agarra un espejo y pone el espejo así y lo comienza a voltear para pegárselos en los ojos a alguien, ¿verdad? Esa persona que va a estar viendo, va a estar viendo una luz muy fuerte similar a lo que es la luz del sol, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros seamos como esos tipos de espejos que logran mostrar, amén, esa luz radiante. Pero cuando el ser humano cayó, ¿verdad?, en Génesis 3, ya no somos espejos perfectos. Ya somos espejos quebradizos, doblados, que lo ponemos a intentar mostrar la imagen de la luz de Dios, pero por más esfuerzo que haga, no es posible, porque ya su naturaleza fue completamente cambiada. Posteriormente vemos a Israel, que es tomado Abraham de entre Mesopotamia, y es escogido, tiene a Isaac, tiene a Jacob, y de Jacob se levantan una gran nación, ¿verdad?, que es la nación de Israel, a la cual Dios escoge para mostrarse al mundo por medio de esta nación. Pero al igual que el hombre en la creación, es una nación que es dura de cerviz, que se le dificulta poder mostrar la voluntad de Dios, poder mostrar el carácter de Dios al mundo. Y vemos a judíos llenos de altivez, llenos de orgullo, creyéndose una nación por encima de las otras, pero con un corazón poco temeroso de Dios. Estaban inflados de orgullo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y por lo tanto vemos que tanto el ser humano como Israel, que eran promesas de cierta manera para mostrar la gloria de Dios, el carácter de Dios al mundo, por su propia naturaleza no pudieron. Pero gloria a Dios, amén, porque nosotros sabemos quién sí pudo. La Biblia nos enseña que el Señor, ¿verdad? Amén, se encarnó en Jesucristo amado. Y hemos leído que Él es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. El libro de Colosenses lo dice y el libro de Hebreos habíamos leído también que decía que Él es la imagen misma de su sustancia. Gloria a Dios. Lo que ningún hombre o ningún pueblo ha podido hacer, Cristo Jesús lo ha hecho. Y ahora a nosotros se nos es mandado. Nosotros podemos leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos a leerlo, dice así.
porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a, ¿qué dice? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la palabra nos muestra que un propósito de la iglesia, amén, sabemos que la iglesia ha sido escogida, ha sido predestinada, la iglesia universal. La iglesia local podríamos decir lo mismo, no lo sabemos, porque hay muchos que han sido regenerados, hay otros que no. Dios tenga misericordia, amén, y se glorifique en cada vida, en cada alma, en nuestra vida, en nuestra alma, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un propósito, hermanos, para la iglesia. Gloria a Dios. Y es que seamos la imagen de Jesucristo. Para que reflejemos al mundo el carácter de nuestro Señor. Y es aquí donde entonces comenzamos a plantearnos esas preguntas que son personales. ¿Estamos verdaderamente mostrando ese carácter de Jesucristo? ¿Estamos demostrando esa sumisión al Padre primeramente? Si hablamos de que Jesucristo es Dios, pero recordemos que Jesucristo era sumiso al Padre en oración. ¿Y cuántas veces a la semana doblamos nuestras rodillas, amén, para que el Señor gobierne y tome el control de nuestras vidas? Amén, para que el Señor se glorifique en lo que hacemos, más allá de lo que queremos. Todo esto es parte del carácter, amén, de mostrar el carácter de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tanto servimos a los demás? Es fácil servir a los que amamos, es fácil. Pero aquellos que son un poquito más duritos, ¿verdad? Nos cuesta. Somos difíciles de brindar un favor, ¿verdad? De ser generosos. Tenemos que ser motivados, amén, a ser generosos, a ser solidarios, a ser respetuosos en la calle. Cuando pasamos por algún lugar y hay muchas personas, pedir un con permiso. Hermanos, todo eso, esa educación, eso no te hace cristiano, pero en un cristiano se tiene que ver reflejado también. Cuando tratas con funcionarios públicos, cuando haces un trámite al hospital, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, se tienen que ver reflejadas en nuestro carácter. Amén. ¿Cuánto nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros familiares o de los inconversos? ¿O los dejamos a su propia suerte, a lo que dice, Dios los tiene escogidos, el Señor hará? ¿O somos parte de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos? Amén. Demostramos con nuestro testimonio una vida cristiana. Todo eso, hermanos, son cosas que tenemos que plantearnos. Gloria a Dios por aquellas que usted va marcando en su hojita mental, ¿verdad? Como check, ¿verdad? Pero aquellas en las que hay una X, hermanos, bueno, Dios es misericordioso para conmigo y para con ustedes, amén, para que el Señor vaya restableciendo en nosotros ese carácter, amén. Esto es importante, pero más allá de que Dios nos ha llamado también a reflejar su imagen, también nos ha llamado a que vamos a tener posteriormente, amén, con la venida de su Hijo, y ser participantes de la gloria de Dios. Amén. Lo podemos también leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan. Eso sí están ya casi llegando a Apocalipsis, ¿verdad? Anticos de San Judas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La Biblia dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? La iglesia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Es decir, la culminación de nuestro reflejo, de la imagen, del carácter de Dios, va a culminarse, gloria a Dios,
Cuando la palabra dice, cuando se manifieste, amén, seremos semejantes a Él. Entonces vemos que la iglesia tiene un propósito. Entonces, más allá de decir, bueno, yo con Cristo me conformo, con ese Cristo que me sirve, que me perdona cuando peco, que está ahí para cuando me equivoco, ¿verdad? Pero que no es Señor de mi vida, porque si fuese Señor de mi vida, entonces se congregarían, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, si creemos que con decir, bueno, yo acepté a Jesucristo una vez, escucho el radio, música cristiana, hermanos, tendríamos que entonces plantearnos, ¿verdad? Nosotros no, pero porque la mayoría se congregan, pero me refiero a otras personas que tienen esta idea de creer que ser cristiano es solamente aceptar a Jesús una vez y sigo mi vida como quiero, ¿verdad? Eso no es así. Eso no es así. Qué tremendo, hermanos, porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, el ladrón, mirando su condición, ¿verdad? También en la cruz, le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando, cuando estés en tu reino, amén. Y a veces me pongo a pensar, hermanos, que qué tremendo que los que estaban abajo, discípulos, fariseos, le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Dice, le decían, y no lograban entender que era un propósito, amén. Mientras el ladrón que estaba al lado de Jesucristo entendía que en esa condición de Jesús siendo crucificado, iba a ser Señor, iba a ser Rey, amén. Mientras que otros lo desconocían. Es importante, hermanos, que nosotros lo más pronto posible también despertemos, también nuestro entendimiento sea abierto y entendamos que tenemos que reflejar como iglesia la imagen del Señor, que cuando nos digan es importante la iglesia, algún familiar o algún vecino, ¿verdad? Seamos claros en nuestras respuestas, claramente decirles, bueno, la Biblia es fundamental según el propósito de Dios. Perdón, la Biblia, la iglesia, perdón hermanos, la iglesia es fundamental en el propósito de Dios. Amén. La iglesia viene, amén, dada desde Jesucristo cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, es un propósito, es un plan de Dios. Y querer decir, bueno, yo quiero ser un cristiano solitario, como el llanero solitario. No, hermano, no se vale. Tenemos que ser cristianos que compartamos los unos a los otros, que vivamos en una armonía, en una hermandad, hermanos. La palabra de Dios también nos muestra esta semejanza de ser unánime, de ser hermanables. Gracias, hermano. Amén. Y la palabra de Dios nos muestra detalles de cómo en la Biblia se representa la iglesia. Vamos a leer algunos. Yo les voy a dar la cita y ustedes me la leen, ¿verdad? Y vamos a identificar cómo se muestra en ese pasaje la iglesia. Al hermano Roberto sería Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Al hermano Bernal, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. A mi hermano Rodolfo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. A mi hermana Neida, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y a la hermana Eileen, Primera de Corintios 12, 27. Amén. Si alguno tiene duda con el pasaje, me levanta la mano, yo se lo vuelvo a decir, ¿está bien? Todos escucharon bien, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces vemos que
La iglesia, a pesar de que es una iglesia local, y sabemos que puede haber una iglesia aquí, puede haber una iglesia en la Suiza, puede haber una iglesia en Twitch, amén. La iglesia no se define por una denominación, es decir, los de esa denominación van a ser salvos, los de X o Y denominación no, sino aquellos, amén, que verdaderamente hayan nacido de nuevo, aquellos que verdaderamente hayan sido regenerados, amén. Por lo tanto, no podemos asociar como iglesia una denominación, ¿verdad? Hay gente que, bueno, usted tal vez podrá ver en publicaciones de Facebook que hablan, bueno, la iglesia católica, la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Y ahí sale alguien comentando algo. Pero la iglesia no se define por una denominación, sino se define, amén, porque hayan sido regenerados por medio del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice, hermano? Gloria a Dios, amén, hermanos. Es decir, que nosotros somos, hermanos, un linaje escogido. La Biblia dice un sacerdocio, pero también nos dice que somos un pueblo. Y como pueblo, hermanos, tenemos que habitar en esa armonía. Pero también nos llama a que tenemos un deber, y es anunciar las virtudes. Virtudes son esas características de Dios. Amén. Esas cosas que definen el carácter de Dios, su amor, su bondad, su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Hermano Bernal, ¿cómo lo define en 1 Pedro 2, versículo 5? Gloria a Dios, amén. Vemos que la iglesia también es mostrada como una casa, ¿verdad? ¿Verdad? Una casa de adoración, pero no refiriéndose a un espacio físico, ¿verdad? Sino que la Biblia también lo dice, o ignoráis que vuestros cuerpos, amén, son templos del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Es decir, eso es lo que quiere decir que nosotros somos como una casa, amén. Una casa en donde habita, amén, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En 1 Pedro 5, versículo 2, hermano Rodolfo. Gloria a Dios, amén. Vea qué tremendo. Porque eso es bueno, es un consejo de tipo pastoral, ¿verdad? Pero nosotros somos como un rebaño de ovejas. Y tiene que ser, hermanos, un rebaño de ovejas lleva cuidado, lleva amor. Yo estaba, bueno, viendo unos videos de cómo cuidaban a las ovejas, ¿verdad? Y es tremendo el tiempo, el cariño. Es más, ningún otro animal yo veo que le dediquen tanto cariño y tanto esfuerzo para limpiarlas, para alimentarlas, para cuidarlas, porque las ovejas no se defienden. Tienen que estar vigilándose constantemente. Y vea qué tremendo que la palabra de Dios nos pone a nosotros como iglesia, como un rebaño. Amén. El Señor tiene cuidado de nosotros, pero también manda a los líderes a que todo lo que hagamos, ¿verdad? Se haga voluntariamente, con amor, no por ganancias. Hoy vemos iglesias que se denominan iglesias, ¿verdad? En donde lo que se busca son ganancias deshonestas, en donde se busca trasquilar las ovejas, ¿verdad? Aumentar su cuenta bancaria, comprarse un carro nuevo. Pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia dice que el siervo de Dios dice que tiene que ser, dice que tiene que ser apto para enseñar, dice que tiene que ser sufrido, con mansedumbre, dice el libro de Timoteo. Es decir, no es una tarea sencilla el ser un siervo del Señor, pero la Biblia nos lo demanda, amén. Y como cristianos nosotros priorizamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice mi hermana Neida? 1 Timoteo 5, del 1 al 2.
Qué tremendo, hermanos, porque aquí vemos un consejo, amén, a Timoteo, donde los hermanos de la iglesia se tienen que ver como que lo señalaba, como hermanas, madres, como familia, ¿verdad? Es decir, que el amor tiene que ser un amor fraternal, un amor como si fuese su hijo, como si fuese su hermano, su hermana, como si fuese su padre o su madre, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda eso. Es decir, que en nosotros haya ese cariño, ese amor. Gloria a Dios, amén. ¿Y qué dice Primera de Corintios 12, versículo 27, hermana Eileen? Gloria a Dios, amén. También se nos señala que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Yo sé que la mayoría de estos pasajes ustedes los conocen, hermanos, pero es necesario retomarlos, estudiarlos nuevamente. Gloria a Dios. Se dice que somos miembros de un mismo cuerpo, amén. ¿Verdad? Bueno, aquí ustedes tal vez no lo notan, pero ando con un dolor de muela. Me la sacan de hoy en 15, una cordal ahí que me está incomodando. Y si ustedes se imaginan, bueno, uno duerme con los ojos, diría uno, ¿verdad? Pero lo que me cuesta a veces conciliar el sueño cuando me agarro el dolor de muela. Es decir, tengo el dolor en la muela, pero todo el cuerpo no encuentra reposo. Así también, digamos, pasa en la iglesia. Nosotros tenemos que ser así. Cada miembro en particular, ¿verdad? Tal vez no todos hacen lo mismo o no con la misma capacidad, ¿verdad? Porque si usted pone a rascarse el pie con la oreja, le queda muy difícil, ¿verdad? Pero me refiero a que todos tienen una cierta función, una cierta, este, un cierto compromiso. Esa es la función de nosotros como iglesia. No quedarnos solamente sentados, sino ser miembros activos, amén. Porque aún los miembros que nosotros ni siquiera podemos ver, como el hígado, el intestino, el corazón, todos están en este momento funcionando. Ay de nosotros si alguno de esos órganos dejara de hacer lo que tiene que hacer, hermano, aunque no lo vemos, ¿verdad? Si usted se está levantando en oración de madrugada y está peleando, gloria a Dios, hermano, porque y está poniendo a la iglesia, hermano, es una gran bendición para todos. Gloria a Dios. En los que predican, los que tocan la música y cantan, ¿verdad? Yo, cantando, yo mismo me evalúo, no soy bueno, no soy apto para, pero gloria a Dios por aquellos que cantan bonito, que Dios los usa, ¿verdad? Y que se están comprometiendo, que sigan adelante, amén, en santidad para que el Señor se glorifique. Pero la idea, hermano, de nosotros como iglesia es que, primero que todo, recordemos, es que nosotros sepamos ser la imagen de Dios. Amén. Es decir, reflejar ese carácter de la imagen de Dios. Recordemos lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren. Amén. ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y tales adoradores son los adoradores que el Padre busca. Es decir, que si en mí o en usted no está el Espíritu de Dios, hermano, por más que alcemos manos, oremos o gritemos, nuestra oración no llega solamente por el Espíritu. Dice, adoradores en espíritu. Y solamente con el Espíritu podemos reflejar, amén, la imagen de Dios, el carácter de Dios. Por eso es que cuando nosotros logramos reflejar esa imagen, logramos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, es cuando podemos vivir una vida de adoración. Entonces, tengamos presente esto, hermano. Bueno, ahora el estudio tenía dos preguntas. Una de ellas es, y esta considero que es más personal, ¿verdad? ¿Qué características o qué cosas del carácter de Dios como iglesia en general tal vez estemos descuidando, ¿verdad? Usted la puede apuntar, tal vez la próxima clase la podamos compartir entre todos, ¿verdad? Como una acción de retroalimentación. Y la otra es, qué complicado que se vuelve, casi que voy a decir la respuesta. Sabemos que hoy hay iglesias que se llenan mucho, que atraen mucha gente a tal punto que tienen que hacer cultos sábados y cultos domingos, cultos a las 8, a las 10, a las 12, ¿verdad?
Y cualquiera diría, qué iglesia más bonita. Cualquiera lo diría y no es por juzgar, pero qué difícil sería una iglesia así en donde yo no conozco a mi hermano, donde yo llego y me siento con mi hermano como si fuera un desconocido, en donde todos los que llegan nada más a servirse de lo que se predica y de lo que se canta, pero no se vive una vida de servicio paralelo, es decir, no se recibe, pero también tenemos que ser de bendición para los demás, y en donde se comparten pocas palabras, se desconoce mucha gente, y por lo tanto no hay esa confianza para llegar y decir, hermano, ore por mí, o hermana, ore por mí, ¿verdad? O hermanos que sean motivados a orar por X o Y hermano, ¿verdad? Es una iglesia en donde casi que todos son desconocidos, ¿verdad? Entonces, el ver una iglesia muy llena o muy grande o con un edificio muy grande no quiere decir que sea una iglesia que uno diga, ah, esa iglesia es prosperada, por Dios. No podemos engañarnos, amén. Sabemos que la verdadera iglesia, amén, como lo hemos hablado, la iglesia universal y la iglesia local tienen que ser hermanos y hermanas, amén, que verdaderamente hayan sido regenerados por el Espíritu Santo de tal manera, amén, que muestren la imagen de Cristo Jesús y de tal manera sean adoradores como el Padre busca. Gloria a Dios. Vamos a cerrar aquí, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a estar orando, amén. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, por tu infinita misericordia, por permitirnos, Señor, estar hoy aquí, Señor, como hermanos y hermanas, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada alma que nos ha visitado, Señor, a cada persona que hoy está aquí. Señor, que tú pongas en nuestro corazón, Padre, entendimiento, Padre, para que nosotros podamos obedecer tu palabra. Que cambiemos en nuestro corazón aquellas cosas que de manera individual no están reflejando la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Si en este momento sabemos que hay dificultades, faltas, pecados, transgresiones que se están oponiendo, Señor. Tú estás ahí, Señor. Cualquiera que viene y se humille, tú, Señor, lo perdonarás. Si su humillación, Señor Dios, y su arrepentimiento es genuino, Dios eterno. Te damos, Señor, infinitas gracias, porque tú tienes el control, Señor, de tu iglesia a nivel universal y a nivel local, Padre. Y te pedimos, Señor, que continúes, Señor, capacitando a cada uno según tu propósito. Señor Dios, como lo dice tu palabra, siendo escogidos y predestinados, Señor, para mostrar la imagen de tu Hijo amado. Glorifícate en cada hermano y cada hermana, bendícelos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, Padre, guárdalos, Señor, de todo mal. Trae la paz, Señor Dios, sobre ellos y que sobreabunde, Señor, tu gracia, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.